Recuerdo que mi fascinación por la mecánica comenzó desde muy pequeño. El poder desarmar juguetes para ver cómo funcionaban era algo que de pequeño me encantaba. Aunque a veces me trajera problemas. Como la vez que desarmé los relojes de la casa. Y mis padres no pudieron volver a armarlos. Sí. De pequeño era un diablillo. Podrías decirlo de esa forma. Pero esas travesuras infantiles desarrollaron en mí un gran amor por el saber armar artilugios y aparatos de todo tipo. Así con el pasar del tiempo no tenía que desarmar más relojes. Puesto que los construí yo mismo. Con materiales del trastero de mi padre y herramientas del taller de mi tío. Ah. Sí. Mi tío. Él era el hermano de mi padre. El menor de los 4 hermanos. Por eso siempre fue el más ingenuo y el más cercano a mí, ya que solo teníamos una diferencia de edad de 2 décadas. Que puede parecer mucho, pero era el familiar más cercano a mí. Tanto en cuanto a locación como en edad. Pues vivíamos apenas a unas cuantas cuadras de diferencia. Por lo que las tardes iba a visitarlo al taller para poder construir mis propios cachivaches y artilugios. No fue hasta que cumplí 14 años que mi tío me ofreció una paga semanal por trabajar en su taller. Los primeros años fueron para poder comprar mejor comida en la cafetería de la escuela, y algún que otro videojuego. Pues si bien no soy un fan demasiado excesivo de estos. Podría tomarme 2 horas del día a día para jugar un rato. Pues tampoco exigía mucho el trabajo de mecánico. Más allá del de entender cómo funcionaban algunos dispositivos. Pero con algo de tiempo y práctica te podía tomar apenas media hora en descubrir por qué el televisor no encendía y otra media hora en solucionarlo. Con el tiempo, entré en la universidad, y así fue como mis prioridades pasaron de ganar dinero para comprar comida a ganar dinero para pagarme mis estudios. En ese momento había escogido estudios de economía y derecho. Ya saben. Trabajos bien remunerados que me daban una gran cantidad de dinero. Los primeros años de la universidad fueron viento en popa. Bastante agradables. Hice muchos amigos y pude equilibrar bien mi trabajo. Mis hobbies y mis estudios. Sin embargo, una duda crecía dentro de mí. Una duda que cada día que pasaba se iba volviendo más grande. ¿Realmente hago esto porque quiero? Muchas veces nosotros hacemos cosas simplemente porque se pasaron toda la vida repitiéndonos que era lo que debíamos hacer. A lo mejor estos estudios no era lo que realmente quería hacer. Y no era feliz haciéndolo. Así fue como un día, decidí dejar la universidad. Al principio mis padres se opusieron a esta idea. Pero con el pasar de los días fueron entendiendo más mi punto de vista, así dejándome por fin dejar la universidad y centrarme más en el trabajo en el taller de mi tío. A este punto mi tío me consideró como el mecánico jefe entre toda la gente que tenía contratada, y no solo me daba una buena paga mensual con la cual podría cubrir mis gastos y mis hobbies, sino que también me proporcionó un techo, pudiendo quedarme a vivir en la parte trasera del taller. De vez en cuando mi tío me regalaba dispositivos que la gente abandonaba. Ya sea porque se compraron uno nuevo y querían tirar el viejo, o porque les dejó de funcionar y no podían pagarse un técnico así que optaban por tirarlos, fue así como me hice en mi poder con un montón de consolas y dispositivos en los cuales no tuve que gastar una sola gota de dinero. Así tenía la comodidad que quería. Mi propia casa. Mi trabajo en la misma. Y trabajando de algo que me gustaba con un salario mensual agradable. Sin embargo, no dejé de lado mis amigos ni mi vida social. A veces salía un rato con mis amigos a tomar algo o pasar el rato juntos. Con el pasar de los años y cuando todos éramos ya adultos de 25 o 26 años, con trabajos nos reuníamos menos, sin embargo, ellos siempre obtuvieron trabajos mejor pagados, algunos tenían hasta un apartamento chiquito propio. No se sientan mal por mí, ese no es el punto de esto, yo soy feliz con las decisiones que tomé. Con el haber dejado trabajos mejor pagados por algo que me gustaba y que me mantenía perfectamente. Así es. Soy de esas personas que prefieren vivir su vida haciendo lo que le gusta antes que ganar dinero fácil. Sin embargo, un día, me encontraba en la parte trasera del taller en mi casa, intentando arreglar un reproductor de DVD, cuando mi tío entró por la puerta. Exhausto. Lleno de sudor y con algo que llevaba cargado en su mano. Puso aquel artilugio sobre la mesa. Y mientras deslizaba mi mirada por encima del reproductor DVD para poder ver lo que mi tío me había traído, me di cuenta de lo que era. Una vieja consola Super Nintendo. Estaba algo desgastada. Y se notaba que era vieja, puesto que su color se había vuelto más amarillento y ya no se podía ver el logotipo de Nintendo por ninguna parte de esta. Sin embargo,
Su forma era exactamente como la de una Super Nintendo. Esto es algo curioso ya que la mayoría de las consolas que me regalaban no llegaban a ser consolas de la generación de la Nintendo 64 para abajo. Siempre solían ser consolas como la PlayStation 2 para arriba. Así que se me hizo curioso que alguien me regalara dicha consola. Lo más lógico que pude pensar es que algún coleccionista pidió una reparación a su consola o al menos una revisión de rutina. Pero el estado tan desgastado de la consola me hizo darme cuenta de que no pudo ser de ningún coleccionista. Así que dejé una última opción en mi mente. Algún adulto que quería rememorar mejores tiempos y sentarse a jugar juegos de su infancia una vez más en la consola que este tuvo desde que era niño. Así que con esta teoría en la cabeza, me levanté. Pasé mi mano por el DVD y me dirigí hacia donde mi tío se había sentado. Estaba exhausto. Como si hubiera corrido una maratón. Poniendo mi mano sobre la consola le pregunté. ¿De dónde sacaste esta consola? ¿Algún cliente te la dio? Mi tío en ese momento solo dio una pequeña carcajada, que no pudo terminar porque inmediatamente después de eso comenzó a toser. Le alcancé un vaso con agua al cual le había echado algunos hielos. Mi pariente rápidamente agarró el vaso de mis manos y comenzó a tomar el agua como un loco, tanto que pequeños hilos de la misma agua que le serví comenzaron a recorrer sus mejillas, habiéndose salido de los labios de él. Le pregunté que, si le había sucedido algo malo y una vez estuvo más calmado, me dijo. Tranquilo, simplemente fui a correr un rato. Ya sabes, para estar en forma y eso. Me senté en otra silla que estaba al lado, y pareció recordar la pregunta que hace poco le había hecho. Oh sí, esa cosa. No, no nos la dio ningún cliente. Simplemente me la encontré en el bosque y pensé que te podría interesar. Honestamente, no me interesaba. Sí. Ya sé que dije que los videojuegos son un hobby mío. Pero no me interesaba tanto este mundillo. Lo veía más como entretenimiento simple. Así que estos juegos de 16 bits no me parecían divertidos en lo absoluto. Sin embargo, sí sabía de un montón de personas que pagarían miles de dólares por una consola Super Nintendo original. Así que, le dije esto a mi tío. En cuanto escucho que alguien pagaría miles de dólares por este trasto. Sus ojos se hincharon y abrieron como pelotas de tenis y su boca entrecerrada daba a conocer que se encontraba sorprendido. Pues, uno usualmente no suele encontrarse miles de dólares en forma de una consola siempre que sale a dar un paseo. Él se quedó un rato más, sentado, pensando. Hasta que después de unos segundos se paró y me dijo. Escucha, quiero que te pases esta noche probando esta consola, mañana por la mañana abriré el taller y tomaré esta cosa para ir a buscar a un comprador, gracias por informarme del precio real de esto, hijo. La máquina y la llevé junto a la antigua televisión con el reproductor DVD que hace poco estaba reparando. Tranquilo, tío, mañana por la mañana tendrás la consola funcionando, lo prometo. Después de decir eso, mi tío agarró un par de cosas del taller y después de despedirse salió por la puerta principal hacia su casa. En aquel momento tenía sueño, así que dejé la antigua consola ahí arriba del viejo DVD y me acosté en mi cama que estaba a unos pocos metros del televisor. Prendí una alarma en mi reloj, para que dentro de 3 horas me despertara y así pudiera continuar las reparaciones. Pero me desperté mucho antes. Mientras dormía, en mis sueños, pude ver a una mujer. No recuerdo muy bien cómo acabé en esa situación, pero me encontraba junto a ella. Ella, era una mujer muy joven, de pelos lacios y rubios, y una cara muy suave y fina, poco porosa piel. Se notaba que era una mujer de gran clase y que ésta se cuidaba muy bien su apariencia. Ambos estábamos caminando por la misma calle. Solos, estábamos ella y yo nada más, ni siquiera venían caminando más peatones. El bullicio de la usual ciudad se vio sustituido por un silencio sepulcral que retumbaba entre los restaurantes, los talleres, las casas y los árboles de la avenida principal que estaba a unos minutos del taller de mi tío. No recuerdo qué pasó, pero de un momento a otro, como en un parpadeo, o un chasquido de dedos. Todo cambió. Toda aquella tranquila y soleada avenida, cambió a un oscuro bosque, no podía ver nada en metros y la única luz que alumbraba el olvidado camino de tierra era la luna llena que se posaba sobre el cielo. También perdí rastro de la hermosa mujer que conmigo caminaba hacia un par de segundos atrás.
Quedé desorientado, y pasé lo que para mí fueron horas, caminando entre los árboles del bosque, por un apenas visible camino de tierra, y con mis pasos y las ramas crujiendo bajo mis pies mi único acompañante. Esa noche no se escuchaban ni los búhos ni los grillos. Solo mis pasos, y el retorcido sonido del silencio que emanaba de los bosques. Fue en un punto donde se acababa el camino de tierra, que decidí salirme del camino. Así que en aquel momento caminé por sobre la hierba y las ramas secas que se encontraban a la derecha de la ruta, y caminé durante unos momentos. Recuerdo que, en ese momento había caminado tanto, que mis pies se sentían cansados y apenas podía mantenerme en pie sin sentir un cosquilleo recorrer las plantas de estos. Así que una vez vi un árbol lo suficientemente grande como para recostarme, me senté en la planta del árbol, y cerré mis ojos para poder descansar. En ese momento pasé mi mano por el suelo, podía sentir las hojas deslizarse entre mis dedos, y las ramas secas raspaban mi piel. Fue en ese momento que mis manos tocaron una textura diferente a la de la tierra. Se sentía algo gomosa. Suave pero rígida, como si fuera una pasa gigante. Poco a poco comencé a rascar, demasiado cansado como para abrir mis ojos y ver qué era. Poco a poco la suave textura se fue tornando más dura, y más seca. En un punto escarbé tanto en la pasa gigante, que llegué a sentir una pasta. Una pasta suave que se deslizaba por debajo de mis uñas y untaban mis manos. En ese momento decidí agarrar ese objeto, para poder ver qué era. Me di cuenta de que no era alguna fruta podrida, cosa que estaba empezando a pensar. Ya que era extremadamente alargada. Una vez lo agarré y lo puse frente a mi cara. Comencé a abrir mis ojos. Y era un brazo humano. Rápidamente tiré esa cosa al lado y me paré. Me di la vuelta rápida para ver al árbol de nuevo. Y allí abajo en donde me encontraba sentado estaba. Un brazo humano, pútrido y descompuesto, tenía un gran agujero de donde salía pus y un líquido verde rojizo el cual supuse que era sangre. En ese momento quería vomitar, pero contuve las ganas. Sin embargo, cuando me llevé las manos a la boca me di cuenta del pútrido olor que ese brazo había impregnado a mi mano. Así que me dio más náuseas, y esta vez no pude contenerlas. Una vez expulsé todo mi almuerzo por el cesto. Le comencé a dar la vuelta al árbol muy lentamente. Mientras miraba al mismo árbol. En un punto vi un agujero, del cual parecía sobresalir una mano igual de podrida que el brazo que me encontré. En ese momento comencé a caminar hacia atrás, sin poder apartar mi mirada de aquel agujero, el cual contenía una pútrida mano. Sin darme cuenta acabé pisando una rama más grande de lo normal partiéndola. Oh bueno, pensaba que era una rama, porque cuando miro hacia abajo, era un torso pútrido y desgastado, el cual mi pie había atravesado por una costilla. Intenté sacar mi pie, pero comencé a oír los huesos crujiendo, junto al pus y la sangre moviéndose adentro. Con lujo de detalle puedo recordar el olor a carne vencida que comencé a oler en aquel instante. Todo se sentía tan vivido, tan real, que por un momento me olvidé de que estaba soñando y pensé que era algo real. Puedo recordar bien, el olor, el sonido de los huesos moviéndose, crujiendo y aplastando y rompiendo otros huesos. Una vez logré sacar mi pie de aquel torso, miré de nuevo al árbol. Esta vez la mano parecía que habría cobrado vida. Y poco a poco se metía más al interior del árbol, haciéndome una seña con el dedo, incitándome a ir y agarrarla. Me quedé catatónico. El olor se intensificaba más. Sentía, como si mi estómago se moviera y se hiciera más pesado, como si tuviera vida propia. Podía palpar el sudor cruzando cada centímetro de mi piel. Y comencé a avanzar, cada paso. Cada centímetro que me encontraba más cerca de ese árbol mis pies se sentía cada vez más como si se controlaran por ellos mismos. Una vez estuve frente con frente al agujero donde reposaba la mano, me di cuenta de que su interior era completamente rojizo y podía ver cómo se movía su interior. El interior del árbol se movía, como si tuviera vida propia, como si el árbol fuera algún tipo de ser vivo. En ese momento y no sé por qué, tuve el impulso de introducir mi mano dentro del agujero, mis dedos rozaban el interior carnoso del árbol, y sentía como si le metiera mi mano por las entrañas a algún animal muerto. Conforme fui bajando más apretado se volvía. Y más se movía el árbol. Podía sentir cada centímetro de la carne moverse, y cómo ésta pasaba entre mis dedos, cómo ésta se contraía y aplastaba mi mano. Fue en ese momento, fue en ese instante que sentí como una mano atrapaba la mía. Comenzó a empujarme, primero fue despacio y lento, aunque firme.
Sin embargo, con el pasar de los segundos comenzó a jalarme de una forma más desquiciada y rápida. Mi cabeza chocaba con el árbol una y otra vez, tanto que llegó un punto en donde mi cabeza se abrió y comenzó a brotar ríos y ríos de mi propia sangre, nublando mi vista. Por más que jalaba hacia mí, la fuerza de aquella mano era sobrenatural y acababa jalándome de nuevo contra el árbol. Después de varios golpes, perdí mis sentidos, comencé a sangrar por la nariz. Sentía como la mano me agarraba con tal fuerza que ésta rompió completamente los huesos de mi mano, hasta que en un momento esa mano jaló la mía hacia el interior del árbol con tal fuerza, de que sentí como los tendones, músculos y huesos de mi brazo se rompían y se hacían añicos, la sangre chorreaba y no paraba de llegar, mi vista se nubló completamente, y me desplomé en el suelo. Cerré mis ojos, y sentí como del agujero del árbol unas frías manos salían para agarrarme y adentrarme en aquel árbol asqueroso. Poco a poco mi cuerpo comenzó a entrar, primero mi cabeza, luego mi tórax, y finalmente mis piernas. Aquellas manos comenzaron a bajarme con sumo cuidado. Llegué a un punto donde el interior del carnoso árbol se dilataba y parecía extrañamente excitarse con mi presencia, sin embargo, tenía contracciones que poco a poco se fueron intensificando. Ya las manos me habían soltado y solo bajaba por la contracción de los músculos. No sabía qué tan profundo estaba tan oscuro que no podía saber si tenía los ojos abiertos, no tenía fuerzas para gritar, no tenía fuerzas para moverme. No sabía cómo seguía vivo con toda la sangre que había perdido por la extremidad que me faltaba. Fue entonces que llegué a un lugar especialmente estrecho, por el cual no cabía. Fue entonces que aquellas entrañas canosas comenzaron a empujar, poco a poco, por aquel estrecho pasaje. Sentía como los huesos de mi torso se destruían, hueso por hueso, como se hacían papilla mis tendones y mis músculos, combinándose con los huesos en una masa grotesca. Mis piernas comenzaron a juntarse tanto que se aplastaron entre ellas, los huesos de ambas se habían traspasado, los músculos se habían vuelto tan flojos que se habían estirado muchísimo y habían agarrado una forma amorfa. Mis huesos destruidos se extendían junto a la piel y al músculo que se habían vuelto uno. Mi cabeza sufrió mucho también, puesto que sentí como el intentar entrar a aquel estrecho compartimento me destruía el cráneo y el cerebro, chocándolos, haciendo que estos se alarguen, se destruían. Sentía como el cartílago de mis orejas se alargaba por toda mi cara, mi cuello se deformaba y se alargaba. Y mi cabeza se sumergía más en esa canosa pesadilla. Fue cuando después de un rato, sentí como mi cabeza había salido a un lugar más abierto, luego fue mi torso, y finalmente mis piernas que fueron saliendo poco a poco. Mi único brazo se había deformado tanto que ahora era extremadamente largo y grueso. Sin las fuerzas para moverlo, este simplemente se dejó caer al vacío. No podía sentir la tierra debajo de mis manos, solo aire. Fue entonces cuando aquel pasaje soltó mis piernas que me dejó caer en el vacío. No sé cuánto tiempo estuve cayendo. Para mí se sintieron como días, semanas, meses enteros. Muchísimo tiempo, más del que debería. No sabía por qué caía, no sabía hacia dónde iba, dónde estaba, ¿era esto el infierno? ¿Algún castigo por algo que hice en vida? Abrí mis ojos, y me encontré de nuevo en mi habitación. El sol del atardecer alumbraba la sala, y el viejo televisor con el DVD y la consola se encontraba en el punto de mira del rayo. Justo enfrente de la ventana. Me senté en la cama, intentando asimilar qué había sucedido en esa pesadilla. Se sentía tan real. Y podía recordar vívidamente cada pequeño detalle. El olor, el tacto. Un sudor frío hizo un recorrido en mi frente, y me incorporé de pie de nuevo. Mis piernas temblaban, pero después de un rato logré sentirme bien otra vez. Logré recuperar el sentido. Cuando me fijé, solo habían pasado 30 minutos. Después de sentarme de nuevo y darles un vistazo a mis alrededores. Pensé que era solamente una pesadilla. Tonta. Sí, eso era, solo una pesadilla, solo una pesadilla. Sin embargo, en mi interior por algún motivo creció una curiosidad mayor por la consola. La Super Nintendo que mi tío se habría encontrado cuando salió a caminar. En ese momento pasé mi mano por sobre su superficie, barriendo una fina capa de polvo que se había acumulado en la superficie de la misma consola. Se notaba desgastada. Sus pegatinas estaban completamente podridas, y el pegamento se había solidificado a tal punto de que parecía más alguna clase de piedra o plástico que tiene la consola. Me rasqué la cabeza y dejé soltar un suspiro. Estaba en peor estado de como me la imaginaba.
Seguramente no podría sacar miles de dólares de un coleccionista veterano, ni siquiera un primerizo pagaría más de 1000 por una consola que, aunque reparada y con mantenimiento, estaba en un estado deplorable. Más encima sin ningún tipo de control, o cable con el cual conectarla a la luz. Ni siquiera tenía un cartucho de Super Nintendo. El blanco característico de la consola fue sustituido por un blanco amarillento enfermizo y desgastado. Fue entonces que deslicé mis dedos sobre el puerto por el cual se introducían los cartuchos. Decidí abrirlo para ver qué había adentro, y mis dedos se deslizaron por la entrada. Fue cuando toqué una especie de cosa con una textura espesa, que me asusté, y decidí sacar rápidamente la mano, sin embargo, mis dedos se habían trabado con la rejilla para introducir el cartucho. Después de un jalón rápido, me corté el dedo sin querer. La sangre comenzó a bajar por el mismo, recorriendo todo su camino hacia la punta. Fue entonces que me di cuenta de que el pegote extraño que se encontraba adentro impregnó la punta de mis dedos. Conforme la sangre bajaba y se fusionaba con aquella cosa, me di cuenta de lo que se escondía dentro de la rendija para colocar cartuchos. Era sangre. Rápidamente corrí hacia el lavamanos y me remojé la mano durante un buen rato. Aquella textura tan áspera, pero a la vez pegajosa se había quedado marcada en mis dedos. Como si no pudiera quitarme jamás la sensación de haber tenido contacto con la sangre de la consola. Una vez limpié mis manos y me vendé el dedo. Me senté frente a la consola. Rápidamente la agarré para inspeccionar sus lados. Me di cuenta de que la consola debe de tener los tornillos de estándar industrial japonés, que son los tornillos que Nintendo usa en sus consolas. Tenía una especie de tornillo improvisado. Agarré la caja de destornilladores del taller y me puse manos a la obra para poder abrir la dichosa caja. Estuve durante minutos, probando y fallando en mover los tornillos con cada herramienta que tenía en la caja. Era simplemente imposible, no había forma. Después de varios intentos de forzar los tornillos, decidí idear un plan para poder sacarlos. Agarré un mechero, y varios cepillos para dientes que tenía guardados. Con un cortador de cable corté la punta de los cepillos. Y con el mechero calenté los tornillos y el extremo que había cortado del cepillo. Junté ambos y esperé varios segundos a que se enfriaran. Una vez estaban fríos podía girar los tornillos como si nada. Y sacarlos. Así fue como poco a poco fui sacando tornillos de la consola. Uno a uno. Hasta que finalmente acabé. Finalmente, poco a poco fui abriendo la consola a la mitad, sin embargo, un pútrido olor comenzó a inundar toda la habitación. Y se quedó impregnado en mi nariz. Un olor fuerte a ácido, podrido. Me armé con el valor, y abrí la consola a la mitad. El olor se intensificó, tanto que tuve que echarme para atrás y tuve que voltearme, intentando encontrar algo con lo que taparme la cara. Comencé a llorar de lo fuerte que era el olor. Con lágrimas tapando mi visión logré encontrar un pañuelo. Fui corriendo a mi armario para sacar un perfume y empapar el paño con él para poder ponérmelo en la cara. El olor fuerte del perfume no era tampoco agradable, pero al menos podía camuflar mejor el intenso olor que desprendía la consola. Me fui acercando poco a poco al aparato. Hasta poder ver que se guardaba en su interior. Su interior. No tenía ningún conector, ningún aparato adentro. En cambio, había huesos. No sabría decir si eran huesos humanos o de algún animal. Pero el olor no venía de ellos. El olor venía de un trozo de carne pútrido que se encontraba pegado en una esquina de la caja. Pegajoso y con una textura de fruta podrida. Aparte de los huesos, y los trozos podridos de carne. Que no pude saber si eran humanos o animal. Se encontraba una especie de muñeco, hecho con ramas de árboles y atados con los nervios de varias hojas. Me pude dar cuenta de que este extraño muñequito de palo, tenía el pelo largo, pelo el cual era hojas de cesta. Dejé el muñeco en el lugar y cerré la consola. Mi nariz se comenzó a acostumbrar al nauseabundo olor que empapaba la habitación. Sé que fui un idiota. Tuve que haber llamado a la policía, a mis padres. A mi tío mejor. Sin embargo, no pude pensar con claridad en ese momento. Puesto que por algún motivo, mi mente se dejó llevar sola. Como en una especie de piloto automático. Salí de la casa. Recuerdo que incluso la había dejado sin seguro. Ya estaba atardeciendo por lo que no tenía mucho tiempo. Recuerdo que había llevado una de esas linternas baratas a las cuales tienes que darle cuerda para que no se apaguen. Agarré las llaves del furgón de mi tío y manejé durante minutos, no sabía hacia dónde. Simplemente manejaba. Mi cerebro me indicaba de doblar en una dirección y lo hacía. Mis manos. Ni mis piernas eran mías en ese momento.
Fue cuando me salí de la ciudad que me fui dando cuenta de que poco a poco me estaba adentrando más en el bosque. En mitad de la carretera pude deslumbrar un pequeño camino de tierra que divergía de la calle principal, pero que estaba oculto a la vista. Me adentré por el camino de tierra algo circulado, pero que se notaba deteriorado y abandonado. Como si ningún alma hubiera pasado por aquí en décadas. La vegetación cada vez más se iba volviendo más densa, a veces cubriendo el camino de tierra. No sé cuántos minutos estuve manejando por el bosque. Pero sí recuerdo cómo cada vez oscurecía más y más, hasta el punto en donde de plano no se podía ver nada a partir de algunos metros. La luz proveniente de los faros del coche era tragada por la espesura y la oscuridad de la noche. Llegó un punto en donde simplemente se acababa el camino, y ya no podía conducir. En aquel momento me quedé sentado un rato en el coche. Mira a mi alrededor. Y lo que me temía se hizo realidad. Estaba en el mismo lugar donde transcurría mi sueño. Agarré la linterna y le comencé a dar cuerda para que ésta pudiera alumbrar un poco a la espesura del bosque. No era muy potente, pero me serviría para poder ver hacia dónde caminaba. Y así fue como me bajé de la furgoneta y caminé hacia el bosque, cuyas entrañas me recibían con nada más que soledad, oscuridad y silencio. Caminé durante un buen rato, ya no sabría decir cuánto tiempo fue. Pero recuerdo que no fue tanto tiempo como en mi sueño. Cada cuanto segundo la luz de la linterna se iba apagando, así que tenía que darle cuerda a la manivela para que ésta volviera a estar normal. Así fue como caminando, noté algo curioso que no estaba en mi sueño. Cintas amarillas pegadas entre los árboles. Eran cintas policiales. Estaban algo descoloridas y la mayoría permanecía en el suelo, caídas y algo corroídas por el agua de las lluvias. Algunas estaban mojadas y húmedas todavía. Luego de un rato de caminar. Como en mi sueño, el camino se acababa. El árbol de mi sueño estaba solo a unos metros más adelante. Podía verlo desde el final del camino. En todo el camino no lo había notado. Pero al igual que en mi sueño, había un silencio sepulcral en el bosque. Los típicos sonidos de insectos, o de aves que te dan la bienvenida a la jungla, fueron sustituidos por nada más que silencio. Así fue como, tragué saliva, y caminé hacia el árbol. Una vez estuve a unos cuantos metros, pude notar que el árbol se encontraba totalmente envuelto en la misma cinta policial que vi hace unos instantes unos cuantos metros atrás. Lo primero que hice fue alumbrar al suelo, intentar encontrar rastros del cadáver que vi en mi sueño. Nada. No había nada. Me envalentoné, y comencé a dar la vuelta al árbol, muy lentamente, inspeccionando cada centímetro de este antes de dar el siguiente paso. Fue así como llegué cara a cara con el agujero. El mismo agujero de mi sueño. Mi corazón pasó a 1000, sentía que en cualquier momento me iba a dar alguna especie de paro cardíaco. Alumbrando al agujero me di cuenta de algo. Adentro. Había un cartucho de Super Nintendo, un controlador y un cable para poder conectar dicha consola. ¿Fue acaso por aquí cerca que mi tío habría encontrado la consola? No lo sé. Pero en aquel momento, me fui acercando al agujero. Muy lentamente. Podía notar cómo mi corazón seguía y seguía palpitando. Casi podía escuchar la sangre entrando al corazón y saliendo del mismo, expulsada al resto del cuerpo. El sudor recorría cada centímetro de mi porosa piel. Y un escalofrío interminable recorría mis manos. Me acerqué tanto que estuve a un par de centímetros del agujero. Y fue cuando rápidamente agarré todo. Fue demasiado rápido, ni yo sabía que tenía esa velocidad en las manos. Aunque el cartucho de la consola se había caído al suelo pues tenía todas las manos ocupadas. Así que puse el cable y el controlador en mi bolsillo. Y me agaché para recoger el cartucho. Fue una vez agachado con el cartucho en mis manos que escuché detrás de mí. En ese momento mi mente se nubló completamente. Salí disparado, como una bala. Apenas podía sentir mis piernas, cada segundo en el que corría sentía que me iba a caer. Después de varios segundos la linterna se había quedado sin luz. Pero no era momento para recargarla. Mis piernas se movían en la oscuridad como misiles. Mi cuerpo sentía el frío aire del bosque chocar. Había perdido completamente el sentido de la orientación. ¿Estaba acaso acercándome a mi furgoneta o me estaba alejando? No veía el camino de tierra por el cual había llegado hasta el árbol, así que solo me quedaba correr. Mi nariz me comenzaba a doler. Mis pulmones se esforzaban al máximo. Y casi no podía sentir mis piernas. No sabía por cuánto tiempo había corrido. Pero finalmente pude ver una luz a la distancia.
Conforme me fui acercando despejé mis dudas. Era la furgoneta. Me topé de frente con ella. Rápidamente saqué mis llaves del bolsillo. Y corriendo como un condenado hasta la puerta del conductor con las llaves en mano, logré abrirla y sentarme. Rápido como un rayo prendí el motor y comencé a dar marcha atrás. Fui tan rápido que nunca me imaginé cómo ese cacharro tan viejo pueda ir tan rápido y, peor, marcha atrás. No paré de dar marcha atrás hasta que pude deslumbrar la carretera principal a unos cuantos metros. Una vez salí, giré el timón tan rápido que el coche hizo un derrape brutal, dejando marcada la carretera con las calientes llamas de la furgoneta. Hice un cambio directo, y pisé acelerador a fondo. Mi corazón iba igual o más rápido que la furgoneta posiblemente. Y mis manos sudaban cascadas. Fue cuando volteé la mirada al retrovisor de nuevo que pude ver. Nada. Absolutamente nada. Nada me había estado persiguiendo. Después de conducir un rato y entrar a las afueras de la ciudad, mi corazón se comenzó a calmar. Poco a poco. Fue entonces llegando al taller de nuevo, que decidí llamar a mi tío por el camino. Hola, ¿quién es? Tío, soy yo, Damián. ¿Por qué me llamas a estas horas? ¿Ocurrió algo? No me había dado cuenta, pero ya eran cerca de las 2 de la madrugada. No, tío, solo quería preguntarte algo. ¿Te acuerdas de la consola que me trajiste hoy? ¿Dónde la conseguiste? A las afueras de la ciudad, por la carretera principal, hay un pequeño camino de tierra que fue abandonado hace un buen tiempo, desde que se construyó la carretera central que conectaba al pueblo con la autopista. Hace mucho tiempo ocurrió un caso de asesinato a una chica joven. El asesino ocultó el cadáver cerca de esa zona. Y jamás se pudo encontrar quién fue el que hizo eso. Así que tuve la curiosidad de ir para buscar ese viejo sitio. Ya sabes que soy un aficionado de explorar lugares así. En resumen, no pude encontrarlo, pero sí encontré ese viejo trasto tirado en algún lugar del bosque. ¿Por qué me preguntas? ¿Le ocurrió algo a la consola? No, tío, solo te preguntaba para ya sabes. Saber qué decir cuando alguien nos pregunte de dónde la sacamos. Si era por eso no me hubieras llamado. Mañana me ideaba una excusa mejor, solo diremos que la teníamos desde hace mucho tiempo y ya. No vuelvas a molestarme a estas horas de la madrugada para esas tonterías. Y colgó. Me encontraba ya frente al taller, así que aparqué el coche adentro. Me bajé y fui corriendo hacia la parte trasera. Cerré con llave la puerta de la entrada a mi habitación, y coloqué la llave en la zona izquierda del armario, el lado que daba a la entrada a la habitación. Para poder conectar la consola a la corriente. Busqué un viejo conector RCA por el taller, y conecté la consola a la vieja tele, donde estaba reparando el DVD. Agarré el cable de poder que había agarrado del árbol, y conecté la consola a la corriente. Y la pantalla de la vieja tele se iluminó con un azul fosforescente, inundando el cuarto. En la pantalla solo se podía ver un cartel que decía: introducir cartucho. Metí mis manos a los bolsillos para poder sacar el viejo cartucho que me encontré en el árbol. Estaba igual de amarillento que la consola, y no tenía ninguna etiqueta, pues esta parecía haber sido rasgada, pequeñas partes del pegamento permanecían aún en donde se supone que la etiqueta tendría que estar. Algo que noté de inmediato en el cartucho es el cómo este se notaba medio abierto, como si se hubiera caído o algo le hubiera caído encima rompiéndolo. Aún así, el cartucho pudo entrar perfectamente por el agujero de entrada que tenía la consola. La pantalla azul comenzó a ser inundada por extraños símbolos blancos, parecían como una especie de figuras o jeroglíficos extraños que no podía descifrar. Fueron corriendo rápidamente de arriba hacia la parte de debajo de la consola. Parecía como una especie de texto o algo que se repetía una y otra vez. Rápidamente agarré el viejo controlador que estaba en un estado igual de precario que la consola y el cartucho. Y lo introduje en el puerto de entrada que tenía la consola. Una vez hice eso, los extraños símbolos pararon de salir, y en cambio varios de esos símbolos se quedaron parpadeando en el centro de la pantalla durante un buen rato. No entendía qué significaba esto, pero en el momento en el que comencé a idear alguna hipótesis, pude ver que una especie de barra vacía comenzó a parpadear debajo de los símbolos también. No podía comprender qué era esto y cada teoría lógica que podría tener se iba al caño. No podía separar mis manos del control.
Estas se habían quedado pegadas, pero aún así podía moverlas lo suficiente. Fue cuando comencé a oler a quemado, que rápidamente tiré del cable, pudiendo así soltar el control, y apagando la consola. Pero, si recuerdo bien, la consola no tenía ningún circuito adentro. Solo tenía huesos y carne podrida de vete tú a saber qué cosa. ¿Cómo era posible que siquiera esta cosa encendiera? En la espesura de la oscuridad que había dominado la habitación, se hizo presente el manto del sueño. Así es como, cansado por semejante experiencia, decidí irme a dormir. Me tumbé en mi cama, sin fuerzas siquiera para levantarme a cerrar la ventana. Ya me ocuparía de hacerlo por la mañana, cuando los rayos del sol me molestaran. Y así fue como me acosté y cerré los ojos. Lo que no sabría es que por la madrugada tendría que enfrentarme a algo peor. En mitad de la noche me desperté, pues ese mismo olor a quemado volvió a inundar la habitación. Estaba dado vuelta, al lado contrario, pero aún por el brillo en la pared, pude notar que efectivamente la consola estaba encendida. En aquel momento mi corazón se detuvo. Di la vuelta lentamente para poder apreciar el panorama mejor definidamente. La consola se encontraba encendida, y el mensaje de antes de apagarla, con la barra medio completa. Pero lo que más me extrañaba era que la consola estaba totalmente desconectada. Sin embargo, no fue hasta que volteé mi mirada a la ventana que pude verlo. Allí en la ventana había una criatura extremadamente alta, de unos 2,5 metros, que se posaba frente a la misma, siendo iluminado muy tenuemente por el azul y blanco del televisor. Aún así, el simple hecho de ver esa cosa hacía que el estómago se me revolviera. Estaba extremadamente delgado, como si su tórax hubiera sido comprimido. Esa criatura tenía aún así un solo brazo, el cual era extremadamente largo y podía casi tocar el suelo. El brazo era extremadamente gordo, casi igual de gordo que el cuerpo, y se encontraba pegado a este hasta los codos, dejando el antebrazo libre de moverse. Su cabeza estaba totalmente desfigurada y estaba muy alargada, como si fuera el esqueleto de un caballo, pero un caballo amorfo, una aberración de Dios. No tenía ojos, en vez tenía unas cuencas vacías y negras. Y su dentadura se encontraba esparcida muy irregularmente por lo que era su alargada boca. En aquel momento no lo sabía, pero esa cosa que estaba en mi ventana, de algún modo era la creación que había tenido en mi sueño. Esa cosa se encontraba allí, ahora, en la ventana. Mi corazón no paraba de latir, el único ruido que podía escuchar en toda la noche fue eso, mi corazón latir, iba a 1000, muy rápido, tan rápido como fue en toda su vida. Como si hubiera corrido un maratón por días. Me quedé viendo a esa figura, la cual permanecía inmóvil en mi ventana. No tenía piel, todo lo que se podía ver era su figura carnosa, carne que se combinaba con músculos, tendones, glándulas, venas, arterias, órganos y huesos para hacer una masa amorfa, que era de lo que consistía esta criatura. También podía notar cómo toda esa cosa se encontraba bañada en una especie de baba o lubricante que cubría toda su piel y que excretaba desde diversos puntos, sobre todo desde su boca. No sé por cuánto tiempo me quedé viéndola, pero sentía como mi miedo me dejaba inmóvil, paralizado. No sé, en serio no sé cuánto tiempo fue. Pudieron haber sido horas viendo a esa cosa. En un punto comenzó a hacer un sonido extraño de gorgoteo, y a hacer chillidos ensordecedores, mientras rasguñaba con sus manos la ventana. Fue entonces que cerré los ojos con fuerza. El cuarto comenzaba a oler a carne podrida, y a azufre. Los sonidos comenzaban a intensificarse, y entre los chillidos, los gorgoteos y los arañazos a la ventana comenzaron a colarse gritos de dolor y sufrimiento. No sé cuántos eran. Pero sí que eran de todo tipo de personas, niños, ancianos, adultos, mujeres, gritando y pidiendo ayuda. Era el infierno lo que se había desatado en aquella habitación. Fue entonces que todo paró. Un gallo cantó. Y los pájaros se posaron sobre las ramas de los árboles a hacer sus típicos sonidos. Un rayo de luz entró por la ventana e inundó la habitación, así llegando hasta mis ojos. Aún así, no confiaba, no quería abrir los ojos y toparme con ese monstruo frente a mí, listo para degollarme, o partirme a la mitad. Pero aún así, con todo el miedo, pude abrir los ojos. Y efectivamente, ya se había hecho de día. La consola estaba apagada, y mi ventana se encontraba sin ningún rasguño. ¿Acaso todo esto fue alguna especie de alucinación? ¿O estaba de algún modo dormido tal vez? Escuché entonces repetidos golpes a la puerta de mi habitación. Y detrás escuché la voz de mi tío. Hola. ¿Estás allí? Mi corazón dejó de palpitar a una velocidad excesiva, y finalmente se dejó descansar.
Así que puse mi mano sobre la perilla, y fui a abrir la puerta. Cuando de repente, me había dado cuenta de algo. Sobrino, ábreme la puerta, tengo que entrar para poder sacar la consola e ir a venderla. Si la reparaste, ¿no es cierto? Me quedé parado en el sitio, y volví a mirar hacia atrás para poder seccionarme de lo que vi 2 veces. Vamos, sobrino. Ábrele la puerta a tu tío. La cerradura de la puerta estaba abierta. Sin embargo, había cerrado la puerta, y había dejado las llaves colgando al lado del armario. Vamos, ¿o acaso no quieres que tu tío te vea? Poco a poco el amanecer de la ventana fue cambiando, y esa cosa que estaba detrás de la puerta, imitando la voz de mi tío, comenzó a golpearla y arañarla con más fuerza todavía. Y gritaba desesperado. Ábreme la puerta. Corrí rápido hacia las llaves, y las agarré. No sabía qué hacer. El dulce amanecer que había deleitado a mis ojos y a mis sentidos fue sustituido por una eterna noche de nuevo. No había amanecido. Seguramente ni estaba cerca de amanecer. En ese momento esa cosa comenzó a mover la manija de la puerta logrando abrirla. No sé cómo, pero fui más rápido y conseguí meterme dentro del armario, encerrándome con las llaves desde adentro. Esos sonidos que escuché toda la noche volvieron, y peor aún, como si estuvieran gritándome directamente al lado. Los chillidos de cerdos degollados se hacían cada vez más y más comunes. Y el olor a azufre volvió. Acompañado con un olor nauseabundo a carne podrida, el mismo olor que emanó la consola cuando fue abierta. Ahora podía oler algo parecido al excremento. Que inundó todo el armario, también un olor metálico a sangre se hizo presente en ese mejunje asqueroso y nauseabundo de olores. Comenzaba a hacer un calor infernal allí adentro, como si estuviera dentro de un horno. Cada vez sudaba más y más, al punto de que prácticamente mojé por completo mi ropa. Mis manos rozando cada parte del armario, lo único que sentían era aquella textura a la carne que se encontraba en el interior del árbol, pero muerta, pútrida y destruida. Aquella criatura seguía afuera del armario, empujándolo de lado a lado, embistiéndolo y arañándolo, intentando abrir las puertas sin éxito. El infierno estaba desatado completamente, los olores se volvieron tan fuertes en un punto que casi consiguen noquearme por completo, creo que vomité varias veces. Los gritos y sonidos infernales no paraban, los gritos de ayuda. Las amenazas de matarme. Escuché cosas que ningún ser humano cuerdo debería escuchar. Entre la carne podrida que podía sentir alrededor de mí, que comenzó a excretar algún tipo de líquido extraño, y mi vómito, el olor se hizo aún peor, bañándome completamente en aquel líquido y mi propio vómito, debido a las embestidas que daba el monstruo. No sé cuánto tiempo estuve allí, Dios, ni me quiero acordar, el calor llegó a un punto en donde la propia ropa se acabó secando, y la sangre de mis venas hervía. Mis intestinos y mi vejiga acabaron abriéndose de más, haciendo que efectivamente defecara y orinara sobre mí. Las embestidas constantes hacían que todos esos fluidos se esparcieran por todo mi cuerpo, llegando a entrar en mi boca y en mis oídos, dejándome parcialmente sordo. Hacía ya tiempo había dejado de pedir ayuda. Ya nadie podría rescatarme. Fue entonces que solo me quedó rezar. Pese a no considerarme una persona religiosa, lo único que pude hacer fue eso. Pedirle ayuda a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Por Dios que me salvaran. Mis súplicas fueron atendidas únicamente por las embestidas de esa criatura, y la extraña masa que fue formada por el excremento, el meado, el vómito y lo que sea que las paredes del armario secretaban. Embarrado totalmente, cansado totalmente, estuve a punto de abrir la puerta. Pero permanecí fuerte. No abrí la puerta en ningún momento. Pese a que ardía. Pese a que sentía que me moría. Pese a todo, jamás abrí la puerta. Teniendo aún la esperanza de que mi tío llegara para salvarme, comencé a escuchar murmullos que incitaban a abrir, con el tiempo, y luego de darse cuenta de que no lo haría comenzaban a insultarme y a decir que me suicidara. Dios, me decían cosas. Cosas que no quiero recordar, porque tampoco puedo hacerlo, mi cerebro olvido completamente porque solo Dios sabrá qué me dijeron. Pero recuerdo que me puse a llorar descontroladamente, no paraba, mis lágrimas se unieron al excremento caliente del suelo que llegó hasta mis manos. Continué orinándome y defecando durante todo ese rato, llenando completamente el suelo, no podía hacer otra cosa que suplicar, rezar y llorar. Fue así. Como todo paró. Los sonidos, los murmullos. Los olores, los sonidos. Comencé a tocar toda mi piel, sentir mis poros. No había excremento, no había orine. No había vómito. No había nada. Damián. ¿Te estás escondiendo allí adentro?
Esa era la voz de mi tío, si definitivamente era él. O no. O tal vez esa cosa me estaba engañando de nuevo. En aquel momento no sabía qué pensar. Solo quería acabar. Acabar finalmente, no me importara el qué. Así que decidí enfrentarme a lo que sea que esa cosa sea. Y abrí la puerta con fuerza. Efectivamente. Era mi tío. ¿Qué hacías allí adentro? Mis piernas temblaban, y simplemente me dejé caer de rodillas. Lo único que podía hacer era llorar. Llorar con los rayos de luz dándome en el rostro finalmente. Rayos de luz verdaderos. Que felizmente tocaban mi rostro envuelto en lágrimas y moco. No recuerdo muy bien qué pasó después. Pues mi cerebro solo se había bloqueado. Recuerdo estar con una toalla envuelta sobre mi cuello. Pues me había tomado una ducha, a lo mejor a petición de mi tío. Aunque el calor de esa noche no era real, sí es verdad que estar dentro del armario hacía que sudara mucho. Así que apestaba a sudor posiblemente. Una voz reconfortante salió de la sala desde el taller. Oye, tranquilo, descansa un poco. Solo fue una mala pesadilla. Una mala noche, como la tiene cualquiera. Como la tiene cualquiera. Qué gracioso. Qué gracioso era escuchar eso, así que no pude evitar soltar una carcajada. Al menos me alegro de que estés bien. Mira, si no puedes vender ese trasto hoy, no te preocupes, yo lo haré por ti, dijo señalando a la Super Nintendo. Solté una pequeña risa y le dije, tranquilo, yo me ocupo de esa cosa, y así fue. Ese día salí temprano del taller al centro de la ciudad con la Super Nintendo en brazos. Recuerdo perfectamente. Porque desde que salí del taller, una extraña furgoneta blanca con los cristales tintados comenzaba a seguirme desde lejos. Una vez llegué al centro intenté buscar a alguien interesado en la consola, que me diera el precio que sea. No me importaba ya, solo quería tirar esa cosa. Pueden decirme mala persona, por pasarle esa cosa a alguien. Sin embargo, no pensaba volver a sufrir una noche similar a la que había pasado. Fui a vender esta consola a la plaza, ya que usualmente solían haber un montón de carpas donde adentro la gente vendía cosas, así no era tan difícil encontrar a un posible comprador de la consola. Fue en varias ocasiones que por el rabillo de mi ojo pude notar a varias figuras que me observaban a la distancia. Y anotaban varias cosas en unas libretas. Intenté despistarlos, pero era imposible, siempre se encontraban detrás de mí. Cada vez mi desesperación por intentar vender la consola fue más y más fuerte, intentando incluso hasta regalarla. Pero ninguna persona la veía útil o dudaba de ella. Pues ¿quién regalaría una consola así en medio de la plaza sin ganar algo de dinero? Fue entonces cuando decidí encarar a aquellas personas trajeadas que me estaban persiguiendo. Ideé un plan, en el cual me escondía detrás de una esquina. Y en cuanto viera a esas personas cruzar, le arrebataría una libreta a uno y saldría corriendo. Fue así como en la próxima esquina de la plaza hice eso. Me escondí en una carpa, y en cuanto esos hombres trajeados cruzaron la esquina, corrí como un rayo y le arranqué la libreta de la mano a uno, corrí como un demonio, tanto que me había quedado sin oxígeno. Parecía ser que esas figuras trajeadas dejaron de perseguirme, o no me habían ni siquiera perseguido desde el comienzo. Así que abrí la libreta, esta estaba llena de palabras que no hacían ningún tipo de sentido. Y lo que parecían ser garabatos. Con el pasar de las páginas, estas se llenaban más y más de suciedad, y con una escritura más y más descuidada. Fue entonces que en una de las últimas páginas, volví a ver los símbolos que estaban aquella noche en el televisor. Aunque, esta vez, encima de ellos había una traducción entre comillas. La frase que se repetía durante mucho tiempo en el primer pantallazo del televisor fue: el control es el conector. Después de eso eran páginas completamente llenas de garabatos y frases ilegibles. Páginas después encontré otra página limpia, donde dibujado había una barra vacía, y un mensaje arriba, que supe identificar como el mensaje que apareció en la segunda pantalla. Este también tenía incluida una traducción escrita con comillas arriba de los símbolos, cargándome de la identidad XX2B. ¿Qué demonios significaba todo esto? Fue lo único que podía pensar en aquel momento. No entendía absolutamente nada. Las páginas siguientes fueron de nuevo, más garabatos, y más cosas ilegibles, esta vez las páginas se notaban grasosas, y la escritura directamente perdía sentido. Como si algún loco o desquiciado mental haya escrito esto mientras deliraba. Fue en las últimas páginas que volví a encontrarme la barra, aunque esta vez, dicha barra estaba completamente llena. Y había varios símbolos. Arriba, una descripción.
Sincronía con el huésped completa. En ese momento cerré el libro, y lo puse en mi bolsillo. Mi cabeza daba vueltas, y solo podía recordar lo que ocurrió la pasada noche, y que tenía esto que ver con los extraños símbolos. No entendía nada. Pero no me preocupé tanto por eso en aquel momento. Mi prioridad era encontrar a alguien a quien le pudiera dar la consola. Fue entonces cuando vi a un joven de unos 20 años aproximadamente, que se acercaba a mí. Este joven veía con curiosidad la consola que cargaba en mi mochila abierta. Y me preguntó cuánto por ella. Mi cerebro no pudo procesar bien la pregunta y simplemente respondí cualquier número, siendo por suerte, uno aceptable. 500. El joven contento. Me dio el dinero que tenía guardada en una bolsa. Y yo rápidamente le di la consola. Y salí caminando apurado de la escena. Posiblemente el joven se había quedado contento, pues había conseguido una buena consola retro a muy buen precio. Pero lo que no sabía era el infierno que había heredado. Cuando llegué al taller, simplemente fui a mi casa. No trabajé en nada ese día. Me la pasé durmiendo. Esta vez, mi sueño se trató de mí estando sentado en un campo de flores, con los rayos del sol tocando mi piel y la suave brisa rasguñando mis poros. Nada aterrador pasó, absolutamente nada. Solo era yo disfrutando de la vida, y del hermoso paisaje. Cuando me desperté ya era la mañana del día siguiente. Me senté al borde de la cama. Estuve pensando en todo lo que me había pasado el día anterior. En absolutamente todo, desde el primer sueño hasta lo último que viví, con los hombres trajeados. Y esa última frase que tenía la libreta sincronía con el huésped completa. Mi cabeza hizo mil y una hipótesis de qué significaba eso. Pero tarde o temprano mi mente se bloqueaba. Sin embargo, fue solo una cosa, la que hizo que me diera cuenta de lo que esa frase significaba. Cuando alguien tocó la puerta del taller únicamente para dejar un paquete. Agarré el paquete, pensando que sería algo que mi tío habría ordenado para el taller. Y cuando lo abro, la vi allí de nuevo. A la Super Nintendo. La volvía a sostener en mis manos. Y sabía que era esa. El blanco amarillento. Las pegatinas faltantes, el pegamento rígido. Era esa. En mis manos de nuevo. En aquel momento lo único que pude hacer fue dejar caer la consola al suelo. Una vez chocó con el suelo, esta se volvió a abrir. Ya que jamás le habría puesto los tornillos de nuevo. Dejando escapar de nuevo, aquel pútrido e infernal olor, al que mi nariz se había acostumbrado. En el interior de la consola, había aún más huesos. Y lo que parecían ser, más pegotes de esas masas canosas que se arraigaban a las esquinas de la consola como raíces. Y allí estaba otra vez. Solo que, ahora, tenía un nuevo muñeco de palo, extrañamente similar al joven al que le vendí la consola ayer.